Expulsó a su madre anciana de casa, pero Jesús le dio una dura lección y la hizo millonaria. Expulsó a su madre anciana de casa, pero Jesús le dio una dura lección y la hizo millonaria. En el pueblo de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, las calles de tierra se llenaban de polvo cada vez que pasaba un vehículo. Era un lugar donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y los vecinos compartían mate en las tardes de verano. Allí, en una casa modesta de paredes encaladas y techo de chapa, vivía doña Teresa Rojas, una mujer de 74 años, cuyas manos curtidas por el trabajo contaban la historia de una vida entera dedicada al sacrificio. Su rostro, marcado por arrugas profundas, reflejaba tanto el dolor de las pérdidas como la dulzura de un corazón que nunca dejó de creer. Cada mañana, antes del amanecer, doña Teresa se arrodillaba frente a un pequeño altar improvisado en su habitación, donde una imagen del Sagrado Corazón de Jesús presidía junto a velas gastadas y un rosario de cuentas desgastadas por años de oraciones. Doña Teresa había enviudado hacía 8 años, cuando su esposo Ramón falleció de un infarto mientras trabajaba en el campo. Desde entonces, la casa que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, con el sudor de décadas de trabajo, se había convertido en su único refugio. No era mucho: 2 habitaciones pequeñas, una cocina con fogón a leña y un patio donde crecían geranios, y un limonero viejo que seguía dando frutos cada temporada. Pero para Teresa, esas paredes representaban cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando como lavandera, cada peso ahorrado para darle educación a su único hijo, Eduardo. Ella había criado a ese niño sola después de que Ramón enfermara, trabajando hasta que le dolían los huesos, vendiendo tamales en la puerta de la iglesia, limpiando casas, tejiendo mantas que vendía en la feria del pueblo. Todo, absolutamente todo, había sido por él. Eduardo Rojas tenía 32 años y había crecido viendo el sufrimiento de su madre como algo natural, casi invisible. De niño, ella le empacaba el almuerzo con las sobras de su propia comida para que él no pasara hambre en la escuela. De adolescente, Teresa vendió sus únicos aretes de oro, regalo de boda, para pagarle un curso de computación que prometía un futuro mejor. Y cuando Eduardo finalmente consiguió trabajo en la ciudad como asistente administrativo en una empresa de construcción, Teresa lloró de alegría, agradeciendo a Dios de rodillas porque su sacrificio había valido la pena. Pero Eduardo no volvió del mismo modo. La ciudad lo cambió, lo llenó de ambiciones y vergüenzas que antes no conocía. Comenzó a rodearse de compañeros que vestían ropa de marca, que hablaban de autos y viajes, que se burlaban de los pueblerinos y sus costumbres anticuadas. Con cada visita al pueblo, Eduardo miraba la casa con más desprecio. Le molestaba el olor a leña, las paredes sin pintura, el piso de cemento agrietado. Le molestaba que su madre usara las mismas sandalias gastadas, que vendiera tamales envueltos en hojas de maíz como si fueran tiempos de la abuela. Le molestaba, sobre todo, que los nuevos amigos que traía ocasionalmente vieran de dónde venía. ¿Esta es tu casa?, le preguntó una vez Marcelo, un compañero de trabajo, con una sonrisa burlona. Pensé que vivías mejor, hermano. Esas palabras se clavaron como espinas en el orgullo de Eduardo, y desde entonces algo oscuro comenzó a crecer en su corazón. Empezó a beber más, a llegar tarde, a contestarle mal a su madre cuando ella le preguntaba si había comido. Teresa lo veía cambiar y rezaba cada noche: Señor, devuélveme a mi hijo, sácale esa dureza del corazón. Pero las oraciones parecían no llegar. Una noche de sábado, Eduardo regresó al pueblo completamente ebrio, acompañado de 2 amigos igual de intoxicados.
Habían estado bebiendo en un bar de la ciudad y decidieron pasar por el rancho, como Eduardo llamaba ahora a la casa de su infancia. Entraron haciendo ruido, riendo a carcajadas, tropezando con los muebles. Doña Teresa estaba despierta, como siempre lo estaba cuando su hijo venía, preparándole algo caliente para comer. «Mijo, te hice sopa de pollo», dijo con ternura, acercándose a él. Eduardo la miró con ojos inyectados de sangre y desprecio. «No quiero tu sopa de pobretona», escupió las palabras. Sus amigos rieron. Teresa sintió cómo se le quebraba algo por dentro, pero guardó silencio, recogiendo el plato con manos temblorosas mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas. Los amigos se quedaron unas horas más, bebiendo el aguardiente que Eduardo había comprado, ensuciando el piso, burlándose de las imágenes religiosas en las paredes. Uno de ellos señaló la foto del matrimonio de Teresa y Ramón. «¿Estos son tus viejos? Se ven del siglo pasado, hermano». Todos rieron. Teresa se refugió en su habitación, abrazando su rosario, susurrando oraciones entre sollozos. «Padre Santo, perdónalo, no sabe lo que hace». Afuera, la noche se volvía más fría y el viento comenzaba a silbar entre las rendijas de la puerta. Cuando los amigos finalmente se fueron, Eduardo se quedó solo en la sala, tambaleándose, mirando la casa con asco. En su mente nublada por el alcohol, una idea terrible comenzó a tomar forma. Una idea que el enemigo de las almas había plantado con cuidado, aprovechando su orgullo herido y su corazón endurecido. Se levantó con dificultad y caminó hasta la habitación de su madre. Abrió la puerta de golpe, sobresaltándola. Teresa estaba sentada en la cama, aún vestida, con el rosario entre las manos. «Eduardo, hijo, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, esperanzada de que hubiera venido a disculparse. Pero lo que vio en los ojos de su hijo la heló hasta los huesos. No había amor allí, no había el niño al que había amamantado, al que había arrullado en noches de fiebre, al que había enseñado a rezar. Solo había desprecio, amargura y algo más oscuro que ella no podía nombrar. Eduardo respiró profundo y las palabras que salieron de su boca fueron como cuchillos. «Ya no te quiero aquí. Esta casa es mía ahora. Me la dejó mi padre. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte más, vieja inútil». El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa lo miró sin comprender, esperando que fuera una broma cruel del alcohol. Pero Eduardo no se movió, no retiró sus palabras. «¿Me estás echando?», preguntó ella con voz quebrada. «¿De mi propia casa? ¿Me estás echando?». Eduardo no respondió, solo señaló la puerta. Teresa se levantó lentamente, con la dignidad de quien ha sufrido toda la vida, pero nunca ha perdido su fe. Tomó su bolso viejo, metió su rosario, la foto de su matrimonio, una muda de ropa y su Biblia gastada. No lloró más, no suplicó. Solo miró a su hijo una última vez y dijo: «Que Dios te perdone, porque yo ya lo hice». Y salió de la casa que había construido con sus propias manos, caminando con su bastón de madera bajo una noche que comenzaba a llenarse de nubes negras. ¿Qué harías tú si fueras vecino de doña Teresa y vieras esta escena? ¿Te quedarías en silencio o intervendrías? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. La lluvia comenzó a caer apenas doña Teresa llegó a la esquina de su calle. Primero fueron gotas dispersas, luego un aguacero denso que empapó su rebozo y su vestido floreado en cuestión de minutos. Ella caminaba despacio, apoyándose en su bastón, con la vista nublada tanto por las lágrimas como por la cortina de agua que caía del cielo. A su alrededor, las casas del pueblo permanecían cerradas, las luces apagadas, las familias durmiendo sin saber que afuera, una anciana que había alimentado a medio vecindario con sus tamales caminaba sola, expulsada por su propio hijo.
El peso de la traición era más pesado que la lluvia, más frío que el viento que azotaba su cuerpo frágil. «¿Por qué, Señor?», susurraba entre sollozos. «¿Qué hice mal? ¿En qué fallé como madre?». Pero el cielo solo respondía con truenos que retumbaban como el dolor en su pecho. No tenía a dónde ir. Sus padres habían muerto hacía décadas. No tenía hermanos vivos, y las pocas amistades que conservaba eran tan pobres como ella, viviendo en casas igual de pequeñas con apenas espacio para sus propias familias. La vergüenza la paralizaba. ¿Cómo iba a tocar puertas a medianoche para contar que su hijo la había echado? ¿Cómo iba a admitir que todo su sacrificio había terminado en esto? Entonces recordó la terminal vieja de autobuses, ese edificio abandonado en las afueras del pueblo que alguna vez había sido punto de encuentro de viajeros, pero que ahora solo albergaba paredes descascaradas y bancos rotos. Al menos allí habría un techo. Caminó durante 40 minutos bajo la lluvia, cada paso un esfuerzo monumental para sus piernas cansadas y sus pies hinchados. Cuando finalmente llegó, estaba temblando de frío, con el cabello pegado al rostro y la ropa completamente empapada. Se refugió bajo el toldo de cemento que aún resistía sobre lo que alguna vez fue la sala de espera. Había un banco metálico oxidado y Teresa se sentó allí, abrazándose a sí misma, tratando de conservar algo de calor. Sacó su rosario del bolso mojado y comenzó a rezar, con los labios morados de frío, pero con la fe intacta. «Padre nuestro que estás en los cielos». Su voz se quebraba en cada palabra, pero continuaba. Afuera, la tormenta arreciaba. Los relámpagos iluminaban por instantes el lugar desolado, mostrando las paredes cubiertas de grafitis y el piso lleno de hojas secas y basura. Era un lugar olvidado, como ella se sentía en ese momento, olvidada, desechada, invisible. Pero Teresa sabía algo que el dolor momentáneo no podía borrar. Sabía que Dios nunca olvida a sus hijos, especialmente a los quebrantados de corazón. Pasó 1 hora, tal vez 2. Teresa había dejado de temblar, no porque tuviera calor, sino porque su cuerpo estaba entrando en esa peligrosa quietud que precede a la hipotermia. Sus labios seguían moviéndose en oración, pero cada vez más lento. Sus párpados comenzaban a cerrarse, pesados de cansancio y tristeza. «Señor, si esta es mi hora», susurró, «recíbeme en tus brazos, perdona a mi hijo, él no sabe lo que hace». En ese momento, cuando estaba a punto de rendirse al sueño que podría haber sido eterno, escuchó pasos. Levantó la vista con dificultad y vio una figura acercándose desde la oscuridad. Era un hombre alto, vestido con un poncho simple de lana oscura y sandalias de cuero, a pesar de la lluvia. Cargaba una pequeña bolsa de tela sobre el hombro. El hombre se acercó con tranquilidad, como si no le importara la tormenta, como si el agua no lo mojara. Se sentó junto a Teresa en el banco oxidado y la miró con ojos llenos de compasión infinita. «Hace mucho frío esta noche, ¿verdad, doña Teresa?», dijo con voz serena y cálida. Teresa lo miró confundida. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó temblando. El hombre sonrió suavemente y sacó de su bolsa un pan envuelto en tela limpia y un termo de café caliente. «Toma, necesitas esto». Le ofreció el alimento con manos que, Teresa notó, tenían marcas extrañas en las muñecas como cicatrices viejas. Ella tomó el pan con dedos temblorosos y dio un mordisco. Estaba recién hecho, tibio, con ese sabor a hogar que hacía años no probaba. El café era exactamente como le gustaba, con un toque de canela. «No tema, doña Teresa», continuó el desconocido. «Esta noche no dormirá sola. Nunca ha estado sola, aunque a veces lo parezca». Sus palabras llegaron al corazón de Teresa como bálsamo sobre una herida abierta. Ella lo miró mejor.
tratando de distinguir sus rasgos bajo la luz tenue que entraba por una ventana rota. Había algo en su rostro que resultaba extrañamente familiar, como si lo conociera de toda la vida, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca en el pueblo. Sus ojos eran profundos, llenos de un amor que dolía de puro intenso, como si pudiera ver cada momento de su vida, cada sacrificio, cada lágrima derramada en silencio, cada oración susurrada en la madrugada. «¿Quién es usted?», preguntó Teresa, sintiendo que su corazón latía más rápido. «¿Por qué me ayuda?». El hombre no respondió directamente. En cambio, comenzó a hablar con una sabiduría que parecía venir de siglos atrás. Hubo una vez un hijo que recibió toda la herencia de su padre y la malgastó en una vida de excesos. Humillado y hambriento, regresó a casa esperando ser tratado como un sirviente. Pero su padre, que lo había estado esperando todos los días en el camino, corrió a abrazarlo y le devolvió su lugar en la familia. Teresa reconoció la parábola del hijo pródigo, la misma que había leído cientos de veces en su Biblia. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por sus mejillas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento. «Usted es...», comenzó a decir, pero la voz se le quebró. El hombre asintió suavemente y puso su mano sobre la de ella. «Siempre he estado contigo, Teresa. En cada madrugada, cuando te arrodillabas a orar, en cada momento, cuando no tenías qué comer pero alimentabas a tu hijo, en cada lágrima que derramaste por él». Teresa sintió una calidez inexplicable recorrer todo su cuerpo, como si el frío de horas hubiera sido expulsado en un instante. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de ese espacio abandonado parecía haber una luz dorada que no venía de ninguna lámpara. «Tu sacrificio no ha sido en vano», continuó Jesús, porque Teresa ya no tenía dudas de quién era, «y tu fe será recompensada de maneras que no puedes imaginar. El corazón de tu hijo está duro ahora, pero se ablandará. La humillación que siente por ti se convertirá en admiración. Y tú, mi hija amada, serás un instrumento de mi amor para muchos que sufren como tú has sufrido». Ella quería hablar, hacer 1000 preguntas, pero solo pudo llorar, aferrándose a la mano de aquel a quien había amado toda su vida sin verlo. «Duerme ahora», dijo él con ternura infinita. «Mañana todo será diferente». Doña Teresa despertó con el sol acariciando su rostro. Por un momento, confundida, no supo dónde estaba. Luego, los recuerdos de la noche anterior regresaron como una ola. La expulsión, la lluvia, la terminal abandonada y el encuentro. Se incorporó rápidamente, buscando al hombre del poncho, pero estaba sola. El banco metálico donde había dormido ya no era el mismo. Ahora tenía una manta limpia, doblada prolijamente, como si alguien la hubiera cubierto durante la noche. A su lado, sobre una piedra plana, había un sobre de papel manila y un juego de llaves con una etiqueta de madera que decía «Para Teresa Rojas, con amor eterno». Sus manos temblaron al tomar el sobre. Adentro había documentos legales, sellados y firmados, que no podía entender del todo, pero una carta escrita a mano en caligrafía perfecta decía: «La casa siempre fue tuya, y mucho más de lo que sabías». Con las piernas todavía débiles, Teresa se puso de pie y caminó hacia el pueblo, mientras el sol de la mañana secaba los charcos de la tormenta nocturna. La gente comenzaba a abrir sus negocios, y algunos vecinos la saludaron con extrañeza al verla caminando desde la dirección de la terminal vieja. «Doña Teresa, ¿qué hace por aquí tan temprano?», preguntó don Alfredo, el panadero. Ella sonrió con una paz que no sentía desde hacía años y respondió: «Voy a casa, don Alfredo. Voy a mi casa». Algo en su tono hizo que el hombre no preguntara más. Cuando llegó a la propiedad, vio que Eduardo no estaba. Su camioneta había desaparecido.
Probablemente había regresado a la ciudad temprano para evitar enfrentarla. Las puertas estaban cerradas, pero las llaves del sobre abrieron sin problema. Teresa entró a lo que había sido su hogar y por primera vez en décadas lo vio con ojos nuevos. Fue directamente a la caja de lata donde guardaba los documentos importantes de la familia. Allí encontró la escritura de la casa, amarillenta por los años, con el nombre de Ramón Rojas como propietario original. Pero debajo había otro documento que nunca había visto. Una escritura más antigua, de hace más de 50 años, a nombre de sus padres, que le había sido transferida a ella cuando se casó. La casa nunca había sido solo de Ramón. Legalmente, siempre había sido de Teresa por herencia familiar. Eduardo no tenía ningún derecho a echarla, pero lo que encontró después la dejó sin aliento. Un documento notarial reciente, fechado apenas 3 días atrás, que registraba que los terrenos circundantes a la casa, aproximadamente 2 hectáreas, que siempre pensó que pertenecían al municipio, en realidad habían sido parte de la herencia original de sus padres y ahora estaban legalmente a su nombre, con todos los impuestos pagados. ¿Cómo era posible? Teresa nunca había ido a ninguna notaría. Nunca había firmado nada. Sin embargo, allí estaba su firma, idéntica a la suya, en documentos legales que ningún abogado podría impugnar. Era como si alguien hubiera movido montañas de burocracia en silencio, arreglando décadas de desorden administrativo en una noche. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez de asombro y gratitud. «Tú hiciste esto», susurró mirando al cielo. «Tú ordenaste todo lo que estaba roto». Se arrodilló allí mismo, en el piso de cemento de su sala, y oró con una intensidad que hacía temblar su voz. «Gracias, Padre Santo. No merezco tu bondad, pero la recibo con humildad. Úsame como instrumento de tu amor. Que todo lo que tengo sirva para glorificar tu nombre». En ese momento, mientras la luz del sol entraba por las ventanas, creando patrones dorados en el suelo, Teresa supo con absoluta certeza que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginó. Los días siguientes fueron un torbellino. Teresa visitó al notario del pueblo, don Sebastián Méndez, un hombre mayor que conocía a la familia desde siempre. Cuando le mostró los documentos, el notario ajustó sus lentes y examinó cada página con cuidado creciente. «Doña Teresa», dijo finalmente con voz asombrada, «estos documentos son perfectamente legales. No sé cómo los obtuvo, pero puedo confirmar que usted es la propietaria legítima de la casa y de los terrenos adyacentes. De hecho, hay algo más que debe saber». Le mostró un mapa catastral donde los terrenos estaban marcados. Esta zona fue declarada hace 2 meses como área de desarrollo urbano prioritario. Hay empresas interesadas en comprar terrenos aquí para construir un complejo de viviendas. Sus 2 hectáreas valen, en el mercado actual, alrededor de $350,000. Teresa sintió que las piernas le fallaban. Don Sebastián tuvo que ayudarla a sentarse. «¿350,000?» repitió incrédula. «Pero yo vendo tamales para vivir». El notario sonrió con calidez. «Ya no tiene que vender tamales, doña Teresa, a menos que quiera hacerlo. Con este capital podría vivir cómodamente el resto de sus días, o podría hacer algo más grande». La miró con significado especial. «Usted siempre ha sido una mujer de fe, de servicio. Estoy seguro de que sabrá usar esta bendición sabiamente». Teresa asintió lentamente y en su mente comenzó a formarse una visión clara como el agua. Una casa grande, llena de ancianos como ella que no tenían dónde ir, un lugar de dignidad y amor para los olvidados. No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía con la certeza que solo da la fe que este era el propósito para el cual había recibido esta bendición inexplicable. Mientras tanto, en la ciudad,
A 130 kilómetros de distancia, Eduardo Rojas estaba experimentando el inicio de su propia transformación, aunque todavía no lo sabía. Había llegado a su departamento de alquiler el domingo por la mañana con una resaca terrible y un vacío en el pecho que el alcohol no podía llenar. Durante las siguientes semanas, trató de continuar con su vida como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. En el trabajo comenzó a cometer errores, perdió documentos importantes, llegó tarde a reuniones, olvidó compromisos con clientes. Su jefe, un hombre duro llamado Ingeniero Domínguez, lo llamó a su oficina. «Rojas, ¿qué te pasa? Antes eras confiable, ahora pareces un fantasma». Eduardo no supo qué responder. La verdad era que cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de su madre bajo la lluvia. Escuchaba sus palabras. «Que Dios te perdone, porque yo ya lo hice». Los amigos que antes lo buscaban para salir de fiesta comenzaron a distanciarse. Marcelo, quien había sido su compañero más cercano, ahora lo evitaba en los pasillos. Un día, Eduardo lo confrontó en el estacionamiento. «¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué me evitas?» Marcelo lo miró con desprecio apenas disimulado. «Se supo lo que hiciste, Eduardo. Echaste a tu propia madre de su casa. ¿Qué clase de persona hace eso?» Eduardo intentó defenderse, inventar excusas, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. «No te juntes más con nosotros», continuó Marcelo. «No queremos amigos que tratan así a su familia, da mala imagen». Y se fue, dejando a Eduardo solo en el estacionamiento, con el sol cayendo pesado sobre sus hombros y una vergüenza que quemaba más que cualquier golpe físico. Por primera vez en meses, algo se quebró dentro de él. El orgullo comenzaba a resquebrajarse, dejando espacio para algo que había estado enterrado por demasiado tiempo. Si tú fueras Eduardo y empezaras a perder todo después de lo que hiciste, ¿lo verías como casualidad o como una señal de Dios? Comenta qué piensas, y si esta historia te está impactando, compártela con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Dale like y suscríbete para ver cómo termina esta historia increíble. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Eduardo continuaba su espiral descendente. Perdió su trabajo después de que una auditoría descubriera irregularidades en documentos que él había manejado, errores que nunca había cometido antes, pero que ahora parecían perseguirlo como una maldición. Sin ingresos estables, no pudo pagar el alquiler de su departamento y tuvo que mudarse a una pensión barata en un barrio peligroso de la ciudad. Sus pertenencias, que antes mostraba con orgullo, fueron vendidas una por una. Primero el televisor de pantalla grande, luego la ropa de marca, finalmente hasta su celular último modelo que cambió por uno básico de prepago. Los amigos habían desaparecido completamente y Eduardo se encontraba solo, comiendo fideos instantáneos en una habitación húmeda que compartía con las cucarachas. Cada noche, acostado en un colchón delgado sobre el piso de cemento, pensaba en su madre y en la casa que había sido su refugio. Una tarde de jueves, desesperado por dinero, intentó vender el único objeto de valor que le quedaba, el reloj que su padre le había regalado antes de morir. Fue a una casa de empeño en el centro, donde un hombre detrás de un mostrador sucio lo examinó con un lente de aumento. «Te doy 50 pesos», dijo con indiferencia. «Pero vale mucho más», protestó Eduardo. «Este reloj fue de mi padre, tiene valor sentimental». El hombre se encogió de hombros. «El valor sentimental no paga las cuentas. 50, lo tomas o lo dejas». Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. Tomó el reloj y salió de la tienda, apretándolo contra su pecho. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, hasta que sus piernas lo llevaron, sin planificarlo, hasta una pequeña iglesia que nunca había visitado antes. Era humilde, con paredes de ladrillo visto y un letrero que decía «Parroquia del Buen Pastor».
Sin saber por qué, entró. La iglesia estaba casi vacía. Apenas había 3 personas dispersas en las bancas, cada una sumida en sus propias oraciones. Eduardo caminó hasta el frente, donde una imagen de Cristo crucificado pendía sobre el altar. Se sentó en la primera banca y por primera vez en años realmente miró esa imagen. No era simplemente una estatua religiosa como había visto miles de veces sin prestarle atención. Era la representación de un sufrimiento que ahora, en su propia miseria, comenzaba a comprender. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. «No sé si puedes oírme», susurró con voz quebrada. «No sé si merezco que me escuches, pero estoy perdido. Lo eché todo a perder. Eché a mi madre, la mujer que me dio todo, y ahora...» Se le quebró la voz. «Ahora estoy solo y no tengo a nadie. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo volver atrás?» Un sacerdote anciano salió de la sacristía en ese momento, preparándose para la misa vespertina. Al ver a Eduardo llorando en la primera banca, se acercó con la suavidad de alguien que ha consolado a muchos corazones rotos. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó sentándose a su lado. Eduardo, demasiado quebrado para mantener las apariencias, le contó todo. La vergüenza que sintió de su madre, la noche de borrachera, las palabras terribles que le dijo, cómo la echó bajo la lluvia. El padre Anselmo, que así se llamaba el sacerdote, escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Eduardo terminó, esperaba un sermón, un regaño sobre el pecado y la condenación, pero lo que recibió fue diferente. «El hijo pródigo también lo perdió todo», dijo el padre Anselmo con voz suave, «pero lo más importante que perdió fue su relación con su padre. Y cuando tocó fondo, ¿sabes qué hizo?». Eduardo negó con la cabeza. «Regresó a casa». «¿Pero cómo puedo regresar?», preguntó Eduardo desesperado. «Después de lo que hice, ¿cómo puedo mirarla a los ojos? Ella debe odiarme. Probablemente esté viviendo en la calle por mi culpa». El padre Anselmo sonrió misteriosamente. «¿Has intentado buscarla? ¿Has regresado al pueblo para ver cómo está?». Eduardo admitió que no, que la culpa lo había paralizado, que tenía demasiado miedo de enfrentar las consecuencias de sus acciones. «El primer paso del arrepentimiento», dijo el sacerdote, «es tener el coraje de mirar el daño que hemos causado. No puedes recibir perdón si no lo pides, y no puedes pedir perdón si no enfrentas a quien heriste». Le puso una mano en el hombro. «Ve a buscar a tu madre, Eduardo. Ve antes de que sea demasiado tarde. Y cuando la encuentres, no importa en qué estado esté, arrodíllate y pídele perdón. No importa si lo recibes o no. Lo importante es que lo pidas con sinceridad». Eduardo salió de la iglesia con una determinación nueva. No tenía dinero para el autobús, pero eso no importaba. Comenzó a caminar hacia la carretera que llevaba a San Miguel del Monte, extendiendo el pulgar para pedir aventón cada vez que pasaba un vehículo. El sol comenzaba a ponerse cuando un camionero se detuvo y le ofreció llevarlo hasta el pueblo vecino. Durante el viaje, Eduardo no habló mucho. Solo miraba por la ventana, mientras el paisaje urbano daba paso a los campos abiertos. Cada kilómetro que se acercaba a su pueblo natal, su corazón latía más fuerte, mezclando el miedo con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Llegó a San Miguel del Monte cerca de las 9 de la noche, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante de lo que recordaba. Las calles estaban tranquilas, apenas iluminadas por farolas antiguas que proyectaban sombras largas sobre el pavimento. Caminó lentamente hacia la casa, preparándose mentalmente para encontrarla abandonada, con las puertas selladas, un monumento a su propia crueldad. Pero cuando dobló la esquina de su antigua calle, lo que vio lo dejó paralizado. La casa estaba iluminada,
con luces cálidas que salían por las ventanas. Pero no era solo su casa. Había construcción alrededor, estructuras nuevas que se estaban levantando en los terrenos que antes estaban vacíos. Obreros trabajaban incluso a esa hora, bajo reflectores portátiles, y el sonido de martillos y sierras llenaba el aire nocturno. Eduardo se acercó confundido, pensando que tal vez se había equivocado de dirección. Pero no, esa era definitivamente la casa donde había crecido, solo que ahora parecía renovada, pintada de blanco brillante, con un jardín cuidado al frente y un letrero nuevo que decía: Hogar de Ancianos Divina Providencia, próxima apertura. Su mente no podía procesar lo que veía. ¿Qué había pasado aquí? ¿Dónde estaba su madre? Se acercó a la puerta principal y tocó con mano temblorosa. Una mujer joven, tal vez de 30 años, vestida con uniforme de enfermera, abrió con una sonrisa. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?» Eduardo tragó saliva. «Yo estoy buscando a doña Teresa Rojas. ¿Vive aquí?» La enfermera asintió. «Sí, ella es la directora y fundadora de este hogar». «Usted es...» «Soy su hijo», respondió Eduardo con voz apenas audible. La sonrisa de la enfermera se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al disgusto contenido. Claramente, ella sabía quién era él y lo que había hecho. «Espere aquí», dijo secamente y cerró la puerta. Eduardo se quedó parado en el umbral, escuchando voces dentro, pasos apresurados. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el pueblo podrían escucharlo. Entonces la puerta se abrió de nuevo, y allí estaba ella, doña Teresa, pero diferente a como la recordaba. Ya no vestía las ropas gastadas de siempre, sino un vestido sencillo pero nuevo, de tela suave, color azul cielo. Su cabello, antes siempre despeinado por el trabajo, estaba peinado con esmero. Pero lo más impactante era su rostro. Las arrugas seguían ahí, marcas de una vida de sacrificio, pero ahora brillaban con una luz interior que Eduardo nunca había visto. Sus ojos, que la última vez que la vio estaban llenos de lágrimas y dolor, ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y algo más profundo que él no podía descifrar. El silencio entre ellos se extendió por lo que pareció una eternidad. Eduardo abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Finalmente, se dejó caer de rodillas en el escalón de entrada, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. ¿Crees que una madre puede perdonar algo así? ¿Qué crees que hará doña Teresa ahora? Déjame tu respuesta en los comentarios. «Mamá», logró decir Eduardo entre sollozos. «Mamá, perdóname. Perdóname, por favor». Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas que caían sobre el escalón de cemento. «Fui un monstruo. Te traté peor que a un perro. Tú que me diste todo, tú que sacrificaste tu vida por mí, y yo te eché como si fueras basura». Se cubrió el rostro con las manos, avergonzado de mostrarse así, pero incapaz de contener el torrente de culpa y arrepentimiento que había estado conteniendo durante meses. «No espero que me perdones, no merezco tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que me arrepiento cada segundo de cada día, que daría cualquier cosa por devolver el tiempo». Su voz se quebró completamente. «Perdí todo, mamá. Mi trabajo, mis amigos, mi dignidad, y lo peor es que merecía perderlo todo. Pero lo único que realmente importa, lo único que necesito, es tu perdón». Teresa lo miraba desde arriba, y en su rostro se libraba una batalla invisible entre el dolor del recuerdo y el amor de madre que nunca muere. Detrás de ella, la enfermera observaba la escena con brazos cruzados, claramente del lado de Teresa, lista para intervenir si fuera necesario. Pero Teresa levantó una mano, indicándole que esperara. Respiró profundo, cerró los ojos por un momento, como si estuviera consultando con alguien invisible, y cuando los abrió de nuevo,
había tomado una decisión. Se inclinó lentamente, con sus rodillas que ya no eran jóvenes, y puso una mano sobre la cabeza de su hijo. «Eduardo», dijo con voz firme pero llena de emoción, «levántate». Él la miró desde abajo, con el rostro empapado de lágrimas y mocos, irreconocible del hombre orgulloso que había sido. «Mírame, hijo», insistió Teresa. Eduardo levantó la vista completamente, y sus ojos se encontraron. «Esa noche que me echaste», comenzó Teresa, y Eduardo se encogió ante sus palabras. «Pensé que iba a morir, pensé que moriría de frío, de tristeza, de desilusión. Pero no morí, Eduardo. Esa noche, en la terminal vieja, cuando estaba más sola y más perdida de lo que nunca había estado, recibí una visita». Su voz se llenó de asombro reverente. «Jesús vino a mí, no en sueños, no en visión, sino en persona. Se sentó a mi lado, me dio de comer, me consoló, y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que tu corazón duro se ablandaría, que volverías quebrantado, y que cuando regresaras, yo debía hacer lo que mi Padre Celestial siempre hace con sus hijos perdidos». Las lágrimas ahora corrían también por las mejillas de Teresa. «Me dijo que te perdonara, así como Él me ha perdonado a mí 1000 veces. Así que, hijo mío, sí, te perdono completamente». Eduardo no pudo soportarlo más. Se aferró a las piernas de su madre como un niño pequeño, llorando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Teresa se agachó completamente y lo abrazó, y en ese abrazo estaban contenidos todos los años de sacrificio, todas las noches de oración, todas las lágrimas derramadas por él. La enfermera, que había observado la escena con expresión dura, ahora también tenía lágrimas en los ojos. Algunos obreros que habían estado trabajando cerca se detuvieron y quitaron sus cascos, testigos silenciosos de una reconciliación que parecía salida directamente de las páginas de la Biblia. El cielo nocturno sobre San Miguel del Monte parecía más brillante, las estrellas más nítidas, como si toda la creación celebrara este momento de redención. Madre e hijo permanecieron abrazados durante largos minutos, sin importarles quién los veía, sanando heridas que habían parecido mortales. Finalmente Teresa ayudó a Eduardo a ponerse de pie y lo invitó a entrar. La casa por dentro era irreconocible. Las paredes habían sido pintadas, los pisos renovados, había muebles nuevos y cómodos. Pero lo más impresionante eran las habitaciones adicionales que se habían construido, cada una equipada con camas de hospital, mesas de noche, sillas cómodas. «¿Qué es todo esto, mamá?», preguntó Eduardo, secándose el rostro con la manga de su camisa sucia. Teresa lo guió hasta la cocina renovada, donde preparó 2 tazas de té de manzanilla, el mismo que le preparaba cuando era niño y tenía pesadillas. Se sentaron a la mesa y ella le contó toda la historia. El encuentro con Jesús, el descubrimiento de los documentos, la herencia inesperada, la decisión de usar ese dinero para crear un hogar para ancianos abandonados o sin recursos. «Voy a abrir las puertas en 2 semanas», explicó con orgullo humilde. «Ya tengo 10 ancianos que vendrán a vivir aquí, personas que no tienen familia o cuyas familias los olvidaron». Eduardo escuchaba asombrado, tratando de procesar todo. «¿Pero cómo? ¿De dónde salió el dinero?». Teresa señaló por la ventana hacia los terrenos donde continuaba la construcción. «Esos terrenos siempre fueron míos, aunque yo no lo sabía. Eran parte de la herencia de mis padres. Jesús arregló todo, hijo. Él movió montañas de papeles y burocracia en una noche, y cuando descubrí que valían tanto dinero, supe exactamente qué hacer con ellos». Lo miró con intensidad. «¿Sabes por qué supe qué hacer? Porque pasé toda mi vida sirviendo a otros, y Dios me mostró que ese era el propósito de esta bendición, servir a más personas, cuidar de los que nadie cuida, amar a los que nadie ama». Su voz se volvió más suave. «Como yo te amé a ti, incluso cuando me hiciste daño,
como Dios nos ama a todos, incluso cuando le damos la espalda. Eduardo bajó la mirada, la vergüenza volviendo a inundarlo. No merezco estar aquí, mamá. No merezco que me perdones así, tan fácilmente. Teresa extendió su mano sobre la mesa y tomó la de su hijo. Nadie merece el amor de Dios, Eduardo, pero Él nos lo da gratuitamente. Ese es el significado de la gracia. Y esa noche en la terminal, cuando estaba rota y sola, aprendí que el amor que desprecias es la riqueza que te falta. Repitió las mismas palabras que Jesús le había dicho. Tú despreciaste mi amor. Pensaste que era debilidad, pobreza. Pero el amor es lo único que realmente vale, hijo. Es lo único que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Eduardo asintió, finalmente entendiendo la profundidad de lo que su madre estaba diciendo. Perdí todo buscando riqueza y estatus, admitió. Y ahora no tengo nada. No es verdad, corrigió Teresa con firmeza. Tienes lo más importante. Tienes arrepentimiento genuino, tienes humildad y tienes una madre que te ama. Esa es más riqueza de la que muchos tendrán jamás. Le apretó la mano. Y si quieres, tienes también una oportunidad de comenzar de nuevo. Necesito ayuda para administrar este hogar. Necesito alguien que lleve las cuentas, que coordine con los proveedores, que ayude con las reparaciones. El trabajo no paga mucho al principio, apenas para vivir modestamente, pero es honesto y tiene propósito. Lo miró con esperanza. ¿Querrías trabajar conmigo, hijo? ¿Querrías ayudarme a cuidar de estas personas que el mundo olvidó? Eduardo sintió que el corazón se le hinchaba en el pecho. No era el tipo de oferta que habría aceptado meses atrás, cuando su orgullo estaba intacto. Pero ahora, quebrantado y renovado, era exactamente lo que necesitaba. Una oportunidad de servir, de redimirse, de honrar el sacrificio de su madre, haciendo lo mismo por otros. ¿Te imaginas recibir una segunda oportunidad así después de fallar tan gravemente? Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y compártela. Aún queda más por venir. Eduardo aceptó la oferta de su madre esa misma noche y a la mañana siguiente comenzó lo que sería la transformación más profunda de su vida. Teresa le dio la antigua habitación de herramientas, que había sido convertida en un cuarto pequeño, pero digno, con una cama limpia, un armario y una ventana que daba al patio donde el viejo limonero seguía dando frutos. Por primera vez en meses, Eduardo durmió en paz, sin el peso aplastante de la culpa ahogándolo en la oscuridad. Cuando despertó con el canto de los gallos, el sol apenas asomándose en el horizonte, encontró a su madre ya despierta, como siempre lo había estado durante toda su vida, preparando el desayuno en la cocina renovada. «Buenos días, hijo», lo saludó con una sonrisa que parecía borrar años de sufrimiento. «Hay mucho trabajo que hacer hoy». Y así comenzaron los días de reconstrucción, no solo de edificios, sino de un alma. Los primeros días fueron difíciles, de maneras que Eduardo no había anticipado. No era el trabajo físico lo que lo agotaba, ayudar a los obreros, pintar paredes, mover muebles, sino el constante enfrentamiento con su propio pasado. Los vecinos del pueblo que venían a ver el progreso del hogar lo miraban con una mezcla de curiosidad y juicio silencioso. Doña Marta, la vecina de al lado que había conocido a Eduardo desde que era niño, le dijo sin rodeos: «Qué bueno que volviste, muchacho. Tu madre lloró mucho por ti. Espero que ahora valores lo que tienes». Sus palabras, aunque duras, eran merecidas, y Eduardo las aceptó con la cabeza gacha. Don Alfredo, el panadero, fue más directo. «Me alegra ver que regresaste, Eduardo. Pero ahora tienes que demostrarnos que cambiaste. Las palabras son fáciles, los actos son lo que cuenta». Y tenía razón. Eduardo sabía que el perdón de su madre era un regalo, pero ganarse de nuevo el respeto de la comunidad sería un camino largo. Pasaron 2 semanas de trabajo intenso. La construcción de las habitaciones adicionales se completó,
y el interior del hogar quedó hermoso. Paredes pintadas en colores cálidos, cortinas nuevas que Teresa había elegido con cuidado, muebles cómodos donados por familias del pueblo que habían escuchado sobre el proyecto. Había una sala común con una televisión, una biblioteca pequeña con libros de letra grande y una capilla diminuta con un crucifijo de madera y bancas para 6 personas. Teresa había pensado en cada detalle con amor, imaginando cómo sería para los ancianos que vendrían a vivir allí. El día de la inauguración llegó finalmente un sábado de mañana soleada. El padre Anselmo, el mismo sacerdote que había aconsejado a Eduardo en la ciudad, había viajado especialmente para bendecir el hogar. Cuando Eduardo lo vio llegar, corrió a abrazarlo. «Padre, usted me dijo que volviera y pidiera perdón. Gracias por ese consejo. Cambió mi vida». El padre Anselmo sonrió con calidez. «Yo solo planté la semilla, hijo, pero fue Dios quien hizo crecer el arrepentimiento en tu corazón y tu madre quien regó esa semilla con su perdón». Volteó a ver a Teresa, quien estaba organizando sillas en el patio para la ceremonia de inauguración. Esa mujer es un testimonio viviente de la gracia de Dios. Lo que ha hecho aquí es extraordinario. Durante la bendición, el padre Anselmo roció agua bendita en cada habitación mientras rezaba: «Que este hogar sea refugio para los cansados, consuelo para los afligidos y testimonio del amor infinito de Dios». Los vecinos que habían venido a la ceremonia respondían «Amén» en cada rincón. Había aproximadamente 50 personas congregadas, todos curiosos por ver cómo la humilde doña Teresa, la que vendía tamales en la puerta de la iglesia, se había convertido en benefactora de los más necesitados. Era un milagro que todos podían ver, pero pocos podían explicar. Después de la bendición llegaron los primeros residentes. Don Eusebio, un hombre de 82 años que había vivido en las calles del pueblo vecino después de que su hijo lo abandonara. Doña Carmela, una mujer de 76 años con diabetes avanzada cuya familia había muerto en un accidente y que había estado sobreviviendo de la caridad de la iglesia. Don Victoriano, un veterano de guerra de 88 años que vivía solo en una choza sin electricidad. Uno por uno llegaron, algunos caminando con dificultad, otros en sillas de ruedas, empujadas por voluntarios, todos con la misma expresión en el rostro, incredulidad mezclada con esperanza. «¿Es verdad que podemos quedarnos aquí?», preguntó don Eusebio con voz temblorosa. «¿Sin pagar nada?». Teresa lo abrazó con ternura. «Es verdad, don Eusebio. Esta es su casa ahora. Aquí será tratado con la dignidad que merece». El anciano comenzó a llorar, y Eduardo, que estaba ayudando a llevar las maletas, sintió un nudo en la garganta. Esa noche, después de que todos los residentes estuvieron instalados en sus habitaciones y la enfermera de turno comenzó su ronda nocturna, Eduardo y Teresa se sentaron en el patio bajo las estrellas, tal como solían hacer cuando él era niño, y ella le contaba historias bíblicas antes de dormir. «Mamá», dijo Eduardo rompiendo el silencio, «todavía no entiendo completamente cómo pasó todo esto. ¿Realmente Jesús vino a ti? ¿En persona?». Teresa asintió, mirando el cielo estrellado. «Tan real como tú estás sentado aquí ahora, hijo. Sé que es difícil de creer, sé que suena como locura, pero yo lo vi, lo toqué, escuché su voz, y todo lo que ha pasado desde entonces es la prueba de que no fue mi imaginación». Señaló el hogar iluminado detrás de ellos. «Yo no podría haber hecho esto sola. Nunca tuve educación, nunca supe de leyes o negocios, pero él arregló cada detalle, puso cada pieza en su lugar». Eduardo reflexionó en silencio. Su mente racional luchaba con aceptar algo tan sobrenatural, pero los hechos estaban frente a él. Su madre, que había sido echada a la calle sin nada, ahora era dueña de propiedad valiosa y estaba dirigiendo una obra de caridad que cambiaría vidas. Los documentos legales eran reales, el dinero era real, el hogar era real.
Creo que él también vino a mí, dijo finalmente Eduardo, solo que de una manera diferente. Me quitó todo lo que yo pensaba que me hacía importante, mi trabajo, mis amigos, mi orgullo. Me llevó al fondo para que pudiera mirar hacia arriba y finalmente verlo. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Y me trajo de regreso a ti, para que pudiera aprender lo que realmente importa. Teresa puso su mano sobre la de su hijo. Ese es el camino de la transformación, mijo. A veces Dios tiene que quebrantarnos para reconstruirnos más fuertes, más humildes, más parecidos a Él. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. El hogar Divina Providencia se llenó rápidamente y pronto tuvieron que agregar más habitaciones en los terrenos disponibles. Eduardo descubrió que tenía un don para la administración que nunca había usado correctamente. Llevaba las cuentas con precisión, negociaba precios justos con proveedores, coordinaba con el personal médico que venía a hacer revisiones semanales. Pero más importante, aprendió a servir con humildad. Cada mañana, antes de comenzar las tareas administrativas, ayudaba a los ancianos con sus necesidades básicas. Servía desayunos, ayudaba a quienes tenían dificultad para caminar, escuchaba sus historias. Don Eusebio se volvió especialmente cercano a él. «Muchacho», le dijo un día mientras Eduardo lo ayudaba a caminar por el jardín, «tu madre me contó lo que pasó entre ustedes. Que te perdiera tan rápido es un milagro. Aprovecha esta segunda oportunidad, porque no todos la recibimos». ¿Alguna vez has tenido una segunda oportunidad para enmendar un error grave? Si esta historia te inspira, suscríbete al canal para no perderte el final. ¿Qué crees que pasará con Eduardo y su madre? Un año había pasado desde aquella noche lluviosa, cuando doña Teresa fue expulsada de su propia casa. Ahora, el hogar Divina Providencia albergaba a 28 ancianos, con una lista de espera de 15 más. La transformación no era solo física, era espiritual y comunitaria. El pueblo entero se había unido al proyecto. Las mujeres de la iglesia venían a cocinar 2 veces por semana. Los jóvenes del grupo católico organizaban tardes de música y juegos. El médico local donaba sus servicios 1 vez al mes. Lo que Teresa había comenzado con su bendición inesperada se había convertido en un movimiento de amor que tocaba a todos. Y Eduardo estaba en el centro de todo, no como el hombre orgulloso que había sido, sino como un siervo humilde que encontraba alegría en servir a los más vulnerables. Su transformación era tan evidente que los vecinos que antes lo miraban con desconfianza, ahora lo saludaban con respeto genuino. Pero la prueba más grande de su cambio llegó una tarde de marzo, cuando una camioneta desconocida se detuvo frente al hogar. De ella bajó Marcelo, el antiguo amigo de Eduardo, que lo había rechazado en el estacionamiento meses atrás. Eduardo estaba en el jardín ayudando a don Victoriano a podar los rosales cuando lo vio. Su primer instinto fue de tensión, recordando la humillación de ese encuentro. Pero respiró profundo y se acercó con la mano extendida. «Marcelo, qué sorpresa verte por aquí». Marcelo lo miró con una expresión difícil de descifrar, entre vergüenza y curiosidad. «Eduardo, yo escuché sobre lo que estás haciendo aquí, sobre el hogar, sobre cómo estás trabajando con tu madre. Vine a ver si era verdad». Recorrió el lugar con la mirada, viendo a los ancianos sentados en el patio, algunos jugando dominó, otros simplemente disfrutando del sol. «Esto es impresionante, hermano». Eduardo asintió. «Es obra de mi madre. Yo solo ayudo. Ella es quien tuvo la visión, la fe para hacerlo realidad». Marcelo se veía incómodo, cambiando el peso de un pie a otro. «Mira, Eduardo, vine también a disculparme. La forma en que te traté ese día en el estacionamiento, estuve muy duro. Todos lo estuvimos. Sí, lo que hiciste a tu madre estuvo mal, muy mal.
pero te abandonamos cuando más nos necesitabas. Eduardo lo interrumpió con un gesto. No, Marcelo, tenías razón en alejarte. Yo no merecía tener amigos, no merecía tener nada. Lo que me pasó fue justicia divina y lo necesitaba para despertar. Lo miró con honestidad. Tú y los demás me hicieron un favor al mostrarme las consecuencias de mis acciones. Sin ese rechazo, tal vez nunca habría tocado fondo, nunca habría buscado a mi madre, nunca habría cambiado. Marcelo se sorprendió ante la madurez de la respuesta. «Wow, realmente has cambiado, hermano. El Eduardo que yo conocía nunca habría admitido que estaba equivocado». Se rió ligeramente. «De hecho, el Eduardo que yo conocía me habría dado un puñetazo por lo que le dije ese día». Eduardo sonrió. «Ese Eduardo murió, Marcelo. Tuvo que morir para que pudiera nacer alguien mejor, alguien que entiende que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo amas». Señaló a su madre, que estaba adentro ayudando a doña Carmela con su medicación. «Esa mujer me dio todo y yo la traté como basura. Ahora dedico cada día a honrar su sacrificio, a ser digno de su perdón». Sus ojos se humedecieron. «Y aún siento que no será suficiente, que nunca será suficiente para compensar lo que hice». Marcelo puso una mano en el hombro de Eduardo. «Hermano, el hecho de que pienses así demuestra cuánto has cambiado. El perdón de tu madre es real, ahora tienes que perdonarte a ti mismo». Miró alrededor nuevamente. «¿Necesitan ayuda aquí? ¿Voluntarios o donaciones?» Eduardo se sorprendió. «¿En serio? Sí, siempre necesitamos ayuda. Los gastos son altos y aunque vendimos parte del terreno para financiar todo esto, las reservas no durarán para siempre». Marcelo asintió. «Déjame hablar con algunas personas en la empresa. Creo que podemos organizar algo. Tal vez una campaña de donación o un evento de recaudación. Y yo vendré los sábados si me necesitan para lo que sea». Eduardo lo abrazó. Y en ese abrazo hubo sanación para ambos. A veces Dios usa las relaciones rotas para enseñarnos sobre restauración, y esta era una de esas veces. Esa noche, durante la cena comunitaria que se había vuelto tradición en el hogar, donde todos los residentes, el personal y la familia comían juntos, Eduardo se puso de pie para hacer un anuncio. «Quiero compartir algo con todos ustedes», comenzó, su voz temblando ligeramente. Los ancianos dejaron de comer y lo miraron con atención. Teresa, sentada en la cabecera de la mesa, lo observaba con curiosidad. «Hace un año yo era la peor versión de mí mismo. Era orgulloso, egoísta, cruel. Eché a mi propia madre a la calle porque me daba vergüenza que mis amigos supieran de dónde venía». Varios ancianos intercambiaron miradas. Algunos ya conocían la historia. Esa noche, cuando mi madre caminó bajo la lluvia sin tener a dónde ir, yo pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba liberándome de un peso. Pero lo que realmente estaba haciendo era destruir lo más valioso que tenía. «Perdí todo después de eso», continuó Eduardo. «Mi trabajo, mis amigos, mi dignidad. Y pensé que era mala suerte, que la vida era injusta conmigo, pero ahora entiendo que fue la misericordia de Dios. Él me quitó todo lo falso para mostrarme lo real. Me llevó al fondo para que pudiera encontrarlo a Él». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Y cuando finalmente regresé, quebrantado y arrepentido, encontré que mi madre, en lugar de estar destruida como yo merecía que estuviera, había sido bendecida de maneras milagrosas. Jesús mismo vino a ella, la consoló y preparó todo esto. Señaló alrededor, al hogar lleno de vida y amor. Así que quiero decirles a cada uno de ustedes, no están aquí por casualidad, están aquí porque son amados por Dios, porque tienen valor infinito, porque merecen dignidad y cuidado. Y es mi privilegio servirles cada día. Don Eusebio fue el primero en comenzar a aplaudir.
seguido rápidamente por todos los demás. Teresa se limpió las lágrimas con su servilleta y se levantó para abrazar a su hijo. «Estoy orgullosa de ti, mijo», susurró en su oído. «Tu padre estaría orgulloso también». Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, Eduardo caminó solo hasta la pequeña capilla del hogar. Se arrodilló frente al crucifijo y oró con una intensidad que nacía del alma. «Señor Jesús, gracias por no rendirte conmigo cuando yo me rendí con todo. Gracias por quebrantarme para reconstruirme. Gracias por mi madre y su perdón inmerecido. Te pido que uses mi vida como testimonio de tu misericordia. Que cada persona que vea mi transformación sepa que tú eres real, que tú cambias corazones, que tú restauras lo que está roto. Úsame como instrumento de tu amor, así como usaste a mi madre». En el silencio de la capilla, sintió una paz profunda, como una presencia invisible que lo abrazaba. Los meses siguientes trajeron bendiciones continuas. La empresa donde Marcelo trabajaba organizó una campaña de donación que recaudó suficiente dinero para asegurar la operación del hogar por 2 años. Un canal de noticias local hizo un reportaje sobre Doña Teresa y el Hogar Divina Providencia, y la historia se volvió viral en redes sociales. Gente de toda la región comenzó a enviar donaciones, ropa, medicinas. Algunos, inspirados por el testimonio, preguntaban cómo podían crear hogares similares en sus propios pueblos. Teresa se convirtió en una figura conocida, invitada a dar charlas en iglesias y eventos comunitarios. Pero ella siempre mantenía la humildad, diciendo: «Yo no hice nada especial, solo obedecí cuando Dios me mostró el camino. Cualquiera puede hacer lo mismo si abre su corazón y confía». Y siempre, sin falta, mencionaba a su hijo, hablando de su transformación como prueba viviente de que ningún corazón está tan endurecido que Dios no pueda ablandarlo. Una tarde de domingo, mientras Eduardo revisaba los libros de contabilidad en la oficina pequeña que habían improvisado en lo que antes era el cuarto de almacenamiento, escuchó un alboroto afuera. Voces emocionadas, pasos apresurados. Se levantó y salió para encontrar a todos los residentes reunidos en el patio, formando un semicírculo alrededor de algo o alguien. Teresa estaba al frente, con las manos en el pecho, llorando. Eduardo se abrió paso entre la multitud y se quedó paralizado al ver lo que todos miraban. En el centro del patio había un rosal que no estaba allí ayer, plantado en un lugar prominente junto al limonero viejo. Pero no era un rosal común. Sus flores eran de un blanco luminoso que parecía brillar con luz propia, y su fragancia llenaba todo el jardín con un aroma que recordaba a incienso y pan recién horneado. «¿De dónde salió esto?», preguntó Eduardo confundido. Don Victoriano, el veterano de 88 años, habló con voz temblorosa. «Yo lo vi, muchacho. Me levanté temprano esta mañana porque no podía dormir, y cuando salí al patio para tomar aire, había un hombre plantando este rosal. Vestía ropa simple, un poncho marrón, y cuando me vio me sonrió y dijo: «Este rosal es para Teresa, para que recuerde que sus oraciones siempre han sido escuchadas». Y luego, simplemente, desapareció. No se fue caminando, Eduardo, desapareció en el aire. Los demás ancianos que estaban despiertos temprano confirmaron la historia con asentimientos nerviosos. Doña Carmela agregó: «Yo también lo vi desde mi ventana. Era el mismo hombre que a veces veo caminando por los pasillos en la noche, revisando que todos estén bien. Pensé que era el ángel de la guarda del hogar». Teresa se acercó al rosal y tocó suavemente uno de sus pétalos. «Es él», dijo con certeza absoluta. «Jesús no solo vino aquella noche en la terminal, él nunca se fue.
Ha estado aquí todo este tiempo, cuidándonos, protegiéndonos. Miró a Eduardo con ojos brillantes. ¿Ahora entiendes, hijo? Todo esto, cada bendición, cada milagro, no es solo sobre nosotros. Es un testimonio para todos los que sufren, para todos los que piensan que están olvidados. Dios ve, Dios escucha, Dios actúa, y a veces lo hace de maneras que desafían toda explicación lógica. Eduardo se arrodilló junto al rosal, tocando la tierra recién removida. No era tierra común del jardín. Era tierra negra, fértil, como si hubiera sido traída de algún lugar especial. Y las raíces del rosal, visibles en la superficie, parecían ya establecidas, como si la planta llevara años allí en lugar de horas. ¿Tú crees en los milagros? ¿Has experimentado algo que no puedes explicar con lógica? Déjanos tu testimonio en los comentarios. Esta historia está a punto de llegar a su momento más poderoso. El rosal blanco se convirtió en el símbolo del hogar, divina providencia. Las flores nunca se marchitaban, permanecían frescas y fragantes durante todo el año, desafiando las estaciones. Los residentes comenzaron a reunirse alrededor de él cada mañana para rezar el rosario, y muchos reportaban sentir una paz especial en ese lugar, como si estuvieran parados en Tierra Santa. Visitantes de otros pueblos venían específicamente para ver el rosal milagroso, y aunque algunos escépticos argumentaban que debía haber una explicación científica, nadie podía negar que había algo inexplicablemente especial en ese lugar. Teresa nunca permitió que se comercializara o se hiciera un espectáculo del rosal. No es una atracción turística, decía firmemente. Es un recordatorio de la presencia de Dios. Todos son bienvenidos a venir y orar, pero con reverencia y respeto. 2 años habían pasado desde la inauguración del hogar, cuando llegó una visitante que cambiaría todo nuevamente. Era una mujer de unos 45 años, elegantemente vestida, conduciendo un automóvil lujoso que contrastaba fuertemente con los vehículos modestos del pueblo. Se presentó como licenciada Mónica Herrera, directora de una fundación internacional dedicada a la atención de adultos mayores. «He escuchado sobre su trabajo, doña Teresa», dijo con respeto genuino. «Y después de investigar, puedo decir que lo que han logrado aquí es extraordinario, no solo por la calidad del cuidado, sino por el amor evidente con el que tratan a cada residente». Recorrió las instalaciones, tomando notas, haciendo preguntas, observando las interacciones entre el personal y los ancianos. Al final del día, pidió reunirse con Teresa y Eduardo en privado. «Quiero proponerles algo», comenzó la licenciada Herrera sentándose en la oficina. «Nuestra fundación tiene recursos y experiencia en replicar modelos exitosos de cuidado. Lo que ustedes han creado aquí podría ser el prototipo para docenas de hogares similares en toda la región. Estamos dispuestos a invertir capital significativo, proporcionar capacitación profesional, ayudar con la administración legal y financiera». Miró a ambos con seriedad. Podrían ayudar no solo a 28 ancianos, sino a cientos. Pero hay una condición. Necesitaríamos que ustedes estuvieran dispuestos a entrenar a otros, a compartir su modelo, a viajar y establecer estos hogares en otras comunidades. Teresa y Eduardo intercambiaron miradas. Era una oportunidad enorme, pero también daba miedo. ¿Y mantendríamos el enfoque en la fe?, preguntó Teresa. «La oración, las misas, el fundamento cristiano del amor al prójimo, ¿eso permanecería?». La licenciada sonrió. «Absolutamente. Eso es precisamente lo que hace especial este lugar». Eduardo tomó la palabra. «Licenciada, hace 3 años yo era un hombre diferente. Era egoísta, materialista, ciego a lo que realmente importa. Si no hubiera tocado fondo, si mi madre no me hubiera perdonado y dado una segunda oportunidad, yo nunca estaría aquí haciendo este trabajo». Su voz se llenó de convicción.
Lo que tenemos aquí no es solo un modelo administrativo que se puede copiar. Es el resultado de transformación espiritual, de fe genuina, de amor sacrificial. Si vamos a replicar esto, tiene que ser con personas que entiendan eso, que hayan experimentado la gracia de Dios en sus propias vidas. La licenciada asintió pensativa. Tiene razón. No se puede manufacturar este tipo de amor, pero se puede inspirar. Su testimonio, la historia de esta casa, puede tocar corazones y llamar a otros a servir de la misma manera. Les extendió una carpeta. Tómense tiempo para pensarlo, oren sobre ello, pero creo que Dios los ha preparado para algo más grande que este pueblo. Durante las siguientes semanas, Teresa y Eduardo oraron intensamente sobre la decisión. Consultaron con el padre Anselmo, quien viajaba regularmente desde la ciudad para celebrar misa en la pequeña capilla. «Es claro que Dios les ha dado dones especiales», dijo el sacerdote. «Teresa, tú tienes el don de la compasión y la administración. Eduardo, tú tienes el testimonio de transformación que puede inspirar a otros. Si sienten paz al considerar esta expansión, podría ser que el Espíritu Santo los esté guiando». También consultaron con los residentes del hogar, quienes ahora eran como familia. Don Eusebio, siempre sabio, dijo: «Doña Teresa, usted nos salvó la vida a cada uno de nosotros. ¿Por qué no permitir que otros reciban la misma bendición? Este lugar seguirá funcionando. Usted encontrará buenas personas para dirigirlo. Vayan y multipliquen el milagro». Sus palabras resonaron profundamente. Una noche, Eduardo tuvo un sueño. Se vio a sí mismo parado en una colina, mirando hacia abajo a un valle lleno de casas que brillaban con la misma luz dorada que había visto en la terminal aquella noche. En cada casa había ancianos siendo cuidados con amor, y en el centro de cada una había un rosal blanco idéntico al del hogar. Entonces una voz, la misma voz serena que su madre había descrito, habló: «El amor que se comparte se multiplica, el amor que se guarda se marchita. Ve y comparte lo que has recibido». Eduardo despertó con el corazón acelerado y fue directo a la habitación de su madre. Eran las 3 de la mañana, pero Teresa también estaba despierta, sentada en su cama con la Biblia abierta. «Tuve un sueño», dijeron ambos al mismo tiempo y luego se rieron. Había sido el mismo sueño, la misma visión, el mismo mensaje. No había duda. Dios estaba llamándolos a expandir su misión. Aceptaron la propuesta de la licenciada Herrera. Durante los siguientes 6 meses, el Hogar Divina Providencia original fue fortalecido con personal adicional capacitado que compartía la visión de servicio con amor cristiano. Jimena, una joven enfermera del pueblo que había sido testigo de la transformación de Eduardo y se había sentido llamada al servicio, aceptó convertirse en la directora operativa. «Ustedes me inspiraron», les dijo. «Quiero dedicar mi vida a esto también». Con el hogar en buenas manos, Teresa y Eduardo comenzaron a viajar por la región, visitando comunidades que necesitaban hogares similares. En cada lugar compartían su testimonio, la expulsión, el encuentro divino, el perdón, la transformación, y en cada lugar sus palabras tocaban corazones. Personas que habían estado buscando propósito, que sentían el llamado a servir, pero no sabían cómo. Se acercaban ofreciéndose como voluntarios, como fundadores de nuevos hogares. En el primer año de expansión, abrieron 5 hogares más en diferentes pueblos. En el segundo año, 12 más. Cada uno mantenía el mismo espíritu de amor y dignidad. Cada uno tenía una pequeña capilla, y en cada uno, Teresa y Eduardo plantaban personalmente un esqueje del rosal blanco milagroso. Y en cada lugar, inexplicablemente, los esquejes prendían y florecían con la misma luminosidad imposible, la misma fragancia celestial. Los escépticos no tenían explicación.
Los creyentes veían la mano de Dios confirmando su obra. Don Victoriano, quien vivió para ver los primeros 10 hogares establecidos antes de fallecer pacíficamente en su sueño a los 91 años, dijo en sus últimos días: «He visto muchas cosas en mi larga vida, guerras, tragedias, dolor, pero también he visto que Dios es real y que los milagros no terminaron con la Biblia. Muero feliz sabiendo que el mundo es un poco mejor gracias a ustedes». 5 años después de aquella noche lluviosa que lo cambió todo, Eduardo estaba parado en un escenario frente a más de 500 personas en una conferencia regional sobre atención de adultos mayores. Ya no era el hombre quebrado que había regresado al pueblo con la ropa sucia y el corazón roto. Ahora tenía 38 años. Vestía con sencillez, pero dignidad. Y cuando hablaba, lo hacía con la autoridad de alguien que ha vivido lo que predica. «Mi nombre es Eduardo Rojas», comenzó su testimonio, «y hace 5 años eché a mi madre anciana de su propia casa porque me daba vergüenza de dónde venía. Esa noche, ella durmió en una terminal abandonada bajo la lluvia mientras yo dormía borracho sin remordimiento». El silencio en el auditorio era absoluto. Hoy estoy aquí para decirles que no hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar, no hay vida tan arruinada que Dios no pueda restaurar. Compartió toda la historia, su descenso al orgullo y la crueldad, la pérdida de todo, el encuentro en la iglesia con el padre Anselmo, el regreso al pueblo, el perdón inmerecido de su madre y el milagro del rosal. Algunos de ustedes están escuchando esto y pensando que es demasiado bueno para ser verdad, que estoy exagerando o inventando detalles para hacer una historia inspiradora, dijo Eduardo mirando a la audiencia. Les entiendo. Yo también habría sido escéptico hace años. Pero los invito a venir y ver. Visiten cualquiera de los 32 hogares Divina Providencia que ahora existen. Hablen con los residentes, con el personal, con los vecinos. Vean los rosales que florecen imposiblemente todo el año. Y entonces decidan si esto es coincidencia o providencia divina. Lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza. «Mi madre me enseñó que el amor que desprecias es la riqueza que te falta. Yo desprecié su amor y me quedé vacío. Ahora vivo en ese amor y soy más rico que cualquier millonario». Teresa estaba en la audiencia, sentada en primera fila, llorando de orgullo. A su lado estaban algunos de los residentes originales que habían viajado para apoyar a Eduardo. Doña Carmela, ahora de 80 años, pero con la diabetes controlada y una sonrisa constante. Don Eusebio, quien había encontrado en el hogar no solo refugio, sino también una nueva familia. Cuando Eduardo terminó su presentación, la ovación fue ensordecedora. Pero lo más significativo vino después, cuando docenas de personas se acercaron con historias similares. Hijos que habían maltratado a sus padres, padres que habían abandonado a sus hijos, personas que cargaban culpas enormes y no sabían cómo encontrar redención. Eduardo los escuchó a todos, uno por uno, compartiendo su esperanza. «Si Dios pudo perdonarme a mí y usarme para su gloria, puede hacer lo mismo con cualquiera. El primer paso es reconocer tu falta, arrepentirte genuinamente y buscar hacer las paces con quien heriste». Esa noche, de regreso en San Miguel del Monte, Teresa y Eduardo caminaron juntos hacia el hogar original bajo un cielo estrellado. El pueblo había crecido ligeramente gracias a la atención que el hogar había traído, pero mantenía su carácter tranquilo y acogedor. Cuando llegaron al patio, se detuvieron frente al rosal blanco que brillaba suavemente en la oscuridad. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí, mamá?», preguntó Eduardo. «¿Que tu hijo, quien te hirió tan profundamente, trabajaría a tu lado sirviendo a otros?» Teresa sonrió en la penumbra. «Cuando estaba en aquella terminal, congelándome de frío, pensando que moriría, nunca imaginé nada de esto. Pero Jesús me dijo que no estaba sola, que todo tendría sentido,
Y tenía razón. El dolor de aquella noche fue el inicio de todo esto. Señaló alrededor, al hogar iluminado lleno de vida y amor. Vale la pena sufrir si el sufrimiento produce fruto que alimenta a muchos. Los años continuaron pasando. Los hogares Divina Providencia se multiplicaron hasta llegar a ser más de 80 en 7 países de América Latina. La historia de Teresa y Eduardo fue documentada en libros, películas, programas de televisión. Universidades estudiaban su modelo como ejemplo de atención integral al adulto mayor. Pero ellos permanecieron humildes, siempre dando el crédito a Dios, siempre regresando al hogar original en San Miguel del Monte, que consideraban sagrado. Teresa, ya en sus 80 años, seguía activa, visitando cada hogar personalmente al menos una vez al año, orando con los residentes, asegurándose de que el corazón de la misión nunca se perdiera entre la expansión y la administración. Eduardo, ahora en sus 40, había madurado en un líder compasivo que entrenaba a nuevos directores con la misma mezcla de excelencia administrativa y amor cristiano que su madre le había enseñado. Una tarde de domingo, exactamente 10 años después de aquella noche transformadora, Teresa no se sintió bien. No era nada dramático, solo cansancio profundo, el tipo de cansancio que viene después de una vida bien vivida. Se recostó en su habitación, la misma de la que Eduardo la había expulsado una década atrás, ahora renovada y llena de fotos de todos los residentes que habían pasado por el hogar, de todos los hogares que se habían abierto, de sonrisas y abrazos y momentos de gracia. Eduardo se sentó a su lado, tomando su mano arrugada. ¿Cómo te sientes, mamá? Teresa sonrió con una paz que trascendía lo físico. Me siento completa, hijo. Siento que he cumplido el propósito para el que fui creada. He amado, he servido, he perdonado, y he visto cómo Dios transforma el dolor en belleza. Lo miró con ojos llenos de amor. Y te he visto a ti transformarte de un hijo perdido en un hombre de Dios. Ese es mi mayor tesoro. Mamá, no hables como si te fueras, dijo Eduardo con voz temblorosa. Todavía te necesitamos. Yo todavía te necesito. Teresa apretó su mano con más fuerza de la que parecía posible para alguien tan frágil. Siempre estaré contigo, mijo. El amor no termina con la muerte. Y además, sus ojos brillaron con ese conocimiento especial que tenía desde aquella noche en la terminal. Tengo la sensación de que pronto veré de nuevo a ese hombre del poncho. Solo que esta vez será para quedarme. Eduardo lloró, pero asintió entendiendo. Llamó al padre Anselmo, quien llegó rápidamente para administrar los últimos sacramentos. Los residentes del hogar se reunieron en la sala, rezando el rosario juntos, sus voces unidas en oración por la mujer que les había dado dignidad cuando el mundo los había olvidado. Y mientras oraban, una fragancia especial llenó toda la casa, el aroma del rosal blanco más intenso que nunca, como si el cielo mismo estuviera presente. Teresa Rojas falleció pacíficamente esa noche, con una sonrisa en el rostro y el rosario entre las manos. Su funeral fue masivo. Vinieron personas de todos los hogares que había fundado, autoridades gubernamentales, líderes religiosos, pero también y especialmente los pobres, los ancianos, los olvidados a quienes había servido. Todos tenían historias de cómo Teresa los había tocado, cómo su amor les había devuelto la esperanza. Eduardo pronunció el elogio fúnebre con lágrimas rodando por su rostro, pero con voz firme. Mi madre me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero o posiciones, sino en cuántas vidas tocas con amor. Ella murió siendo millonaria, no porque vendió terrenos, sino porque invirtió todo en el banco del cielo, en actos de amor, en misericordia, en servicio desinteresado. Y esa es una riqueza que nadie puede quitarnos, que trasciende esta vida. Miró al ataúd.
Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Gracias por amarme incluso cuando no lo merecía. Gracias por mostrarme a Jesús, no solo con palabras, sino con tu vida. Enterraron a Teresa en el cementerio del pueblo, bajo un árbol antiguo, con una lápida simple que decía: Teresa Rojas, sierva de Dios y madre de misericordia, amó hasta el fin. Pero su legado vivía en cada hogar que llevaba su nombre, en cada anciano que recibía cuidado con dignidad, en cada vida transformada por el testimonio de perdón y redención. Los rosales blancos en cada hogar florecieron con más intensidad después de su muerte, como si celebraran que ella finalmente había llegado a casa, a los brazos de aquel que la había visitado en su noche más oscura. Y Eduardo continuó la misión, ahora no solo como hijo agradecido, sino como portador del manto de su madre, dedicando cada día a honrar su memoria viviendo los valores que ella le había enseñado. Humildad, servicio, amor incondicional y fe inquebrantable. Esta es la historia real del poder del perdón y la transformación que Dios puede hacer en cualquier vida. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificas con el dolor de Teresa o con el arrepentimiento de Eduardo, déjanos tu testimonio en los comentarios. Comparte este video para que otros puedan encontrar esperanza en su propio dolor. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para arrepentirse, nunca es demasiado tarde para buscar perdón, y nunca es demasiado tarde para que Dios transforme tu vida. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te acercarán a Dios y te recordarán que los milagros siguen sucediendo hoy. Si estás pasando por una situación difícil, deja tu petición de oración abajo. No estás solo. Dios te ve y tiene un plan para convertir tu dolor en propósito. Que Dios te bendiga abundantemente. Hoy, 25 años después de aquella noche lluviosa, existen 153 hogares Divina Providencia en 11 países. Eduardo Rojas, ahora un hombre de 57 años con cabello gris en las sienes, continúa dirigiendo la fundación que lleva el nombre de su madre. Nunca se casó, dedicando su vida entera a la misión que nació de su propio quebrantamiento. En cada hogar, sin importar el país o la cultura, hay 3 elementos no negociables: una capilla para orar, un trato digno que refleja el valor de cada persona ante Dios y un rosal blanco que desafía toda explicación botánica, floreciendo eternamente como recordatorio de que los milagros son reales. Y en San Miguel del Monte, el hogar original permanece, ahora dirigido por la 3ª generación de personas transformadas por el testimonio de Teresa y Eduardo, cada una con su propia historia de redención, cada una continuando el legado de amor que comenzó con una mujer que eligió perdonar cuando habría sido más fácil odiar, y que confió en Dios cuando todo parecía perdido. Fin.